Sencillamente es porque llevo días enfrentándome a algo y hoy se los quiero contar. Son las 12 y apenas voy a empezar mi día. Y no es porque esté enferma o hubiese estado ocupada con otras cosas. Sencillamente es porque llevo días enfrentándome a algo y hoy se los quiero contar. Acompáñenme en este video el día de hoy, en el cual voy a estarme encargando de algunas cositas típicas de aquí de mi casa y les voy a compartir qué es lo que está sucediendo. Ay, ya llegaron las niñas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No se pueden acostar ahí porque esto está sin sábana, está sin protección. Me va a tocar poner esta cobijita mientras tanto. Bueno, hola. Como les mencioné hace un rato, hoy quiero contarles algo que me ha estado sucediendo y que incluso me ha tenido un poquito alejada de las redes sociales, específicamente de mis canales aquí en YouTube. Y es que a veces, sin que exista un problema evidente, simplemente dejamos de tener ganas de hacer las cosas. Nos falta energía y hasta perdemos interés en nuestras cosas cotidianas. Y aunque siempre debemos tomar en serio nuestra salud emocional, a veces también podemos abrir espacios a ciertas flaquezas del espíritu. Este no será un video de catequesis, ni pretendo decirles cómo deben vivir su fe, porque sé que no todos disfrutan de contenidos religiosos, pero sí los invito a que me acompañen hasta el final porque quiero contarles cómo estoy viviendo yo este momento y tal vez ustedes identifiquen si también les ha sucedido o les está sucediendo. Bueno, como acaban de ver, quité las sábanas sucias y también traje la aspiradora para limpiar muy bien el polvo o la pelucita que se acumula sobre todo debajo de mi cama. Yo tenía encendido el ventilador como para refrescar un poco la habitación. Esa ventana no la he querido abrir porque afuera hay una obra, entonces siento que entra mucho más polvo. Haría algo que no es lo que necesito hacer, refrescar desde la limpieza. Entonces por eso fue que encendí el ventilador, pero este ventilador está también un poco sucio, acumula pelucita. Voy a aprovechar que tengo esta aspiradora para limpiarlo y así también sentir más limpieza, porque si tengo el ventilador sucio, lo enciendo y el ambiente de pronto está más limpio, pues el ventilador nuevamente lo va a ensuciar. Mi plan enseguida es poner unos tendidos limpios. Obviamente voy a refrescar la cama con un producto que utilizo para desinfectar cuando hay mascotas y trapear el suelo, pero el trapear el suelo sí es hasta el final. A mí me gusta hacerlo siempre al final. También tengo que sacudir un poco las superficies, pero es algo muy rápido. Entonces, bueno, voy a traer el ventilador para limpiarlo. Lo voy a poner por aquí para que sea más cómodo para mí. Y dejen, yo les voy a mostrar de cerca cómo está. Miren, así se encuentra en este momento. Creo que no es como muy notorio en video, pero sí hay pelucita. Hay mucha pelucita, la base pues que siempre se empolva, esto es de prácticamente todos los días que hay que limpiarlo, y por acá tal vez es que se nota más la suciedad, pero con ayuda de esta aspiradora de manos va a quedar como nueva. La llama se fue apagando, se fueron olvidando. Bueno, digamos que esto quedó como un 8 de 10 porque creo que sí hay unas partecitas donde las cerdas de la aspiradora no alcanzan a llegar. Pero voy por un pañito de microfibra y con eso termino de pulir todos los rinconcitos. Como no tengo un limpiador multisuperficies, se me terminó, voy a utilizar limpiavidrios. Esto es igual, porque esto desengrasa y brilla y tiene secado rápido y suele ser muy dócil con muchas superficies.
Y mientras voy avanzando con la limpieza de ese ventilador que era justa y necesaria, quiero explicarles algo para que se contextualicen las personas que tal vez no tienen conocimiento de esto. Cuando hablo de una batalla espiritual, no me refiero simplemente a algo extraordinario o paranormal. Yo sé que muchas saben de lo que estoy intentando hablar, sino que también puede ser ese momento en el que nuestra relación con Dios empieza a enfriar, en el que dejamos de buscarlo como antes, nos cuesta orar, empezamos a perder la confianza y permitimos que el miedo, la duda o el desánimo ocupen demasiado espacio dentro de nosotros. Y creo que eso puede pasar incluso sin que nos demos cuenta. A veces simplemente vamos dejando de lado nuestra vida espiritual, nos vamos desconectando poquito a poquito y cuando llega el momento de dificultad nos damos cuenta de que estamos intentando sostenerlo todo con nuestras propias fuerzas. Y así nadie es capaz. Yo, después de lo que sucedió en mi país, sentí que empecé a flaquear y a flaquear en forma. Venía teniendo como unos indicios tiempo atrás. Incluso a ustedes ya les había compartido que había momentos en los que yo no me sentía suficiente, profesionalmente hablando. Y eso también es una flaqueza del espíritu. Y más adelante les voy a explicar un poco más. Esta de verdad que es una muy buena herramienta. Ya voy a sacudir las superficies y me toca sacar a Uva y a Moca de acá, que ya vieron ustedes que llegaron a acompañarme, y dejo esta habitación con la cama realmente extendida, con el producto desinfectante aplicado y cerrada para que ellas no entren. Bueno, y el ventilador encendido como para que circule el aire. Me toca así, ya les dije, no puedo abrir la ventana. A ver, ¿cuál es el lado limpio? Bueno, aquí me voy a abrir completamente a ustedes para explicarles, porque creo que mi flaqueza espiritual en este momento tiene que ver mucho con el miedo al futuro. Después de el terremoto que hubo en mi país y de ver también el que sucedió en Venezuela, el que sucedió en Indonesia, e incluso recientemente en Perú, yo he permitido que la preocupación me haga dudar del plan de Dios para mi vida, de lo que he alcanzado, de lo que todavía no tengo y de incluso estar a punto de cumplir 40 y sentir que debería estar mucho más adelante en los proyectos que alguna vez me planteé. También me he comparado con lo que otros han conseguido y con esa vida aparentemente perfecta que muchas veces vemos en redes sociales, incluso la que yo misma puedo mostrarles. Que bueno, ya saben, mi vida perfecta no es. Les he compartido momentos bastante duros también. Y de tanto pensar en lo que me falta y en lo que podría pasar, yo termino agotándome mental y físicamente y olvidando confiar en ese plan que Dios tiene para mi vida, que es sencillamente perfecto. Ay, no, dejen, voy a hacer una reparación acá. ¿Cuál reparación? Esta. Acá se le había caído uno de estos taponcitos, de hecho está aquí, pero el pegamento ya se le venció, entonces no sirve de nada, entonces le voy a poner uno nuevo. Estos los venden en Dollar City. Son súper buenos. Aquí. Y confiemos en que no se va a volver a caer, o si no nos toca recurrir a pegarlo con otra cosa. Incluso creo que este no lo voy a botar. Guardémoslo porque pues sí, lo podemos utilizar luego con otro pegamento. Así, este cajoncito ya no se mueve tan fácilmente y no me raya la superficie. Por cierto, acá tengo un desorden.
Este es el limpiador desinfectante multisuperficies que yo utilizo, se puede utilizar en todas las superficies, incluso para sacudir, lo que acabo de hacer con el líquido limpiavidrios, solo que este me gusta más como para los textiles. Esto no tiene cloro, sin embargo tienen que utilizarlo con precaución. Es a base de amonio cuaternario y otras cositas como alcohol y agua. Me gusta mucho. Voy a retirar las cobijas que puse para que de pronto la perrita y la gatica no me fueran a dañar la funda del colchón. Atomizo esto y cierro la habitación un buen rato con el ventilador encendido. Huele delicioso, a limpio, a limpio. Bueno, ahora me voy a encargar de la cocina. Tengo los platos del desayuno. Qué vergüenza, pero esa es la realidad. Cuando uno está grabando, el tiempo se va volando. Yo les empecé a compartir cositas que estaba haciendo cuando eran las 12. ¿Y saben qué hora es? Son las 12:43. Aquí tengo el reloj y allá atrás está el otro. Yo no sé si lo alcanzan a ver. Pero bueno, ya por lo menos la habitación está como en un 80%. Solamente falta poner las sábanas nuevas, la funda nueva al tendido y trapear. Ahora me voy a encargar de la cocina y terminando la cocina paso a la zona de ropas para doblar la ropa que ya tengo seca, que lavé el día de ayer, y poner a remojar todo eso que está aquí abajo, que fue lo que quité de la habitación. Sunlight, all the earth she'll gaze upon. When you wake while you lie sleeping. Eran solamente 10 minutos los que necesitaba para que este espacio de la casa quedara listo. A veces dilatamos y dilatamos pensando que nos va a tomar más tiempo y ya vieron que no. 10 minuticos, no más. Over mountain pass once more. I would sail the wide blue ocean if it would land me on your shore. Bueno, ahora el turno es de la zona de ropas. Acá básicamente es cuestión de doblar ropa. Weary eyes come look upon her. Leave your troubles at her feet. Cuando uno empieza a olvidar que el plan de Dios para nuestra vida puede ser mucho más perfecto de lo que nosotros mismos imaginamos y empieza a desconfiar, todo se vuelve más difícil, porque le damos entrada al miedo, a pensamientos que nos desgastan, a escenarios que solamente existen en nuestra cabeza, y todo eso que empieza en la mente termina sintiéndose también en el cuerpo. En mi caso terminó convirtiéndose en desánimo, desmotivación y hasta en no querer hacer las cosas más básicas, aunque finalmente las hiciera sin disfrutar mucho de ellas. Y eso es algo que no quiero seguir permitiéndome. Por eso hoy tuve que tomar acción. Me costó tanto que me dieron las 12 del día y apenas estaba empezando. Pero una vez arranqué fue como montar en bicicleta. Al principio cuesta, pero poco a poco uno toma el impulso. Y así, concentrándome en una cosa a la vez, fui avanzando y cada pequeña tarea terminada se sintió como una pequeña victoria. Wash my soul and my body clean. In the moonlight on the ocean, in the music of the bell, there
Listo, acabo de terminar de doblar la ropa. La única que no voy a guardar aún es la mía porque esa va en el closet del cuarto principal y ese cuarto todavía lo tengo cerrado. Voy a guardar estas de mi esposo, pero antes de hacerlo quiero enviar un saludo muy especial a dos de ustedes. Esta vez no es una respuesta a sus malos comentarios, no, por el contrario, esta vez es agradeciendo a doña Mari y a su hija Estefanía, que me contó Estefanía por ahí que doña Mari le gusta ver mucho mis videos, entonces quería que la saludara, que saludara a su mamá y eso estoy haciendo el día de hoy. Me disculpas que me demoré un poquitico, pero había traspapelado tu saludo. Muchísimas gracias por acompañarme siempre y también a todas las que esperan estos videitos con tanta ilusión. A veces cuesta hacerlos y sobre todo en estos momentos que, como les he ido contando a lo largo del video, me estoy enfrentando a una batalla espiritual. Que voy a salir victoriosa de ella, eso sí. Bueno, aquí queda mi ropita para lavar y ya lo que voy a hacer, ustedes no me están viendo mucho hoy porque estoy a contraluz, lo que voy a hacer es preparar el percarbonato de sodio para poner a remojar las toallas y la ropa de cama. Fíjense que antes yo dejaba esto toda la noche y me puse a investigar y descubrí que el efecto del percarbonato es de 4 horas. Ya después esta mezcla no hace nada, entonces 4 horitas lo dejo. La verdad es que ha pasado ya un ratico, esta habitación está completamente lista. Oliendo delicioso, todavía me falta guardar mi ropa, pero ya, eso lo voy a hacer en un segundito y bueno, continuar con las cositas. Y así poquito a poquito he ido haciendo aquí en la casa un montón de cositas. Oigan, creo que definitivamente esto es lo que yo necesitaba hoy, simplemente empezar. No porque de repente todos mis problemas se solucionaran, o bueno, los problemas que creo tener y están en mi mente, sino porque al dejar de darles tantas vueltas y concentrarme en una cosa a la vez, fui recuperando poquito a poquito ese impulso que necesitaba. Y me voy a quedar con eso. A veces no necesitamos tener todo resuelto para avanzar, necesitamos simplemente dar el primer paso. Y hoy te voy a invitar a ti a que lo hagas. Piensa que estás posponiendo, de que estás temeroso, que estás dudando. Levántate de esa cama, de ese sillón y ponte en acción. Te aseguro que sencillito, sencillito, todo va a empezar a fluir para ti. Bueno, ya me falta poco, creo que voy como en un 80%. Voy a limpiar el suelo, lo voy a hacer fuera de cámara, se los he compartido muchas veces. Lo hago con la Tefal X-Clean 4 que trapea y aspira al mismo tiempo. Y ya una vez termine con eso, voy a descansar, tomar un impulsito para hacer una tarea que he estado postergando mucho y creo que ya llegó el momento de hacerla. Retirar el papel adhesivo de la península de mi cocina. Dios mío, puede hacer que me vaya muy bien.
Vean pues, ya tengo lista la pistola de aire caliente, le estaba cambiando esta boquilla porque esta me parece que es como más concentrada para esa tarea. Entonces, vamos a ver cómo sale eso. Yo la verdad tengo mucha pereza. He hecho mucha procrastinación de esa actividad, pero creo que ya llegó el momento, ya es justo y necesario. Y bueno, nos enfrentaremos a lo que ocurra con el barniz, el esmalte de esa madera. No hay de otra. Y es que miren, yo le puse este papel adhesivo hace ya bastante tiempo, creo yo que casi 2 años, y cuando llegó Moca, miren Moca lo que hizo, empezó a desprenderlo de aquí abajo. Esto aquí está súper pegajoso porque claro, ella lo desprendió y no se limpió, y el temor mío es que hay unas partecitas, hola mi amor, hola, hay unas partecitas donde creo que se desprendió como el esmalte de esa madera. Esto es madera de roble, pero con una tinta, con tinta como un poquito oscura. Hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces bueno, empezar a trabajar. Tengo demasiado temor de hacer esto, y es que yo me he dado cuenta que cuando me enfrento a tareas en las cuales no tengo el control completo, me agobio muchísimo. Pero bueno, no hay peor cosa que la que no se hace. Cuando uno va calentando este papel, él se vuelve como más elástico. Yo creo que quienes no tengan una pistola de estas pueden utilizar una secadora de cabello. Tienen que tener mucho cuidado porque esto calienta mucho. Y sí, cuando uno lo calienta, sí se desprende más rápido. Lo que es que la superficie está quedando como empegotada de ese pegamento. Yo tengo de este papel todavía, pero no estoy segura de volverlo a poner porque tal vez Moca vuelva lo mismo. Entonces no va a ser para mí una alternativa volver a poner de este papel, y me va a hacer mucha falta porque me parece que esta barra se veía muy bonita así más clara. Oigan, háganle un favor a su yo del futuro. Nunca instalen una cosa de estas en ninguna superficie de su casa. Yo creería que ni siquiera en la cerámica o en la baldosa. Esto es un horror. Yo no sé cómo le voy a quitar lo pegachento a esa superficie. Y no va a poder ser hoy, porque esta mano me quedó bastante acalorada. Bueno, las dos manos me quedaron muy acaloradas y no me voy a poder mojar. De hecho, no sé cómo me voy a quitar lo pegajoso de las manos. Vean, si en un futuro yo les vuelvo a mostrar esto aquí en el canal y les digo, decoremos nuestra casa, remodelémosla de una forma económica, ese día, por favor, dislike y se desuscriben del canal. Esto quedó extremadamente pegajoso. Confío en que con algún producto de los que tenga aquí en la casa lo pueda quitar. Voy a esperar que ustedes me den sus recomendaciones. Miren, de hecho, alcanzan a percibir ahí. En algunas partes, como les había contado, se desprendió como el acabado de la madera, pero yo tengo un producto que de hecho compré en Dollar City, se los voy a estar mostrando muy pronto, para corregir estos errores y bueno, limpiar, no sé, porfa. Díganme cómo rescato esto. Esta madera es un poquito más clarita que la de allá, la de los gabinetes, por alguna razón. Yo pensaba que es porque en algunas épocas le da el sol aquí, pero no, creo que es más bien como un tema de acabado. Pero de verdad, nunca instalen eso en sus casas. Vean, esto estaba desde el principio, esto no fue pelón, porque de hecho mire que está suavecito. Esto era como un cambio de color en la madera.
pero eso también lo puedo pulir con lo que compré, que les voy a mostrar muy pronto. Ay, pero Dios mío bendito. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad, de verdad. Ay, no, nunca pongan eso. Voy a ver cómo me retiro esto pegajoso de mis manos, porque como les digo, quedé bastante acalorada. Esa pistola calienta, hay que manejarla con mucha precaución. Entonces no me quiero mojar, porque bueno, como dicen las abuelitas y las mamás, me tuerzo, ¿cierto? Es mejor prevenir que lamentar. Pero ya por lo menos hice como a lo que más miedo le tenía. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias porque me acompañaron. Espero les haya gustado mucho este contenido, que de verdad con respeto asuman la información que les di el día de hoy. No ha sido fácil para mí enfrentarme a esto que estoy viviendo, a estos pensamientos, a estos sentimientos, a estas sensaciones que a veces dejan de ser simplemente emocionales y se convierten en algo físico. Pero sé que con oración voy a salir victoriosa de esta. He salido en el pasado de cosas más duras, ustedes lo saben. Entonces, bueno, confiemos. Se me cuidan mucho y espero que se animen a suscribirse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, le compartan este video a alguien que tenga este papel en la casa o que esté pensando en ponerlo, y se animen también a ver el siguiente video, a esperarlo con muchísimo anhelo. Se me cuidan mucho. Chao, chao.